Dios nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo entró Jesús en Jericó y atravesaba la ciudad. Un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de distinguir quién era Jesús, pero la gente se lo impedía, porque era bajo de estatura. Corrió más adelante y se subió a una higuera para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y dijo: Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor: mira, la mitad de mis bienes, Señor, se la doy a los pobres, y si de alguno me he aprovechado, le restituiré 4 veces más. Jesús le contestó: hoy ha sido la salvación de esta casa, también este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre. Dice este pasaje del libro del Apocalipsis: al que salga vencedor, lo sentaré en mi trono, junto a mí. Al que salga vencedor. Esta exhortación del libro del Apocalipsis es una exhortación que se repite en toda la Sagrada Escritura. El cristiano está en un estadio, en un periodo siempre de combate espiritual. Toda la humanidad, toda la historia del mundo es así, es un continuo combate. ¿Y ese combate a qué se debe? ¿A qué se debe que tiene que estar siempre como luchando contra dificultades? Porque la humanidad siempre se renueva. Las generaciones van y vienen, siempre son nuevas. Esto no sucede, por ejemplo, en el ámbito de la técnica. Antes la gente se transportaba en carretas, ¿no? Y después, poco a poco, se va mejorando ese sistema y en vez de carretas tiradas por caballos, pues vienen los vehículos. Primero, como ya sabemos, el más veloz en sus épocas primeras de los vehículos, el más veloz corría 70 kilómetros por hora, el más, si acaso. Pues ahora ya sabemos que son mucho más. Y los medios de transporte van siempre mejorando, van de menos a más. Esa es la técnica, ¿no? Vehículos más rápidos, más ligeros, y ya no basta eso. También el sistema de transporte marítimo, ya sabemos cómo está de mejor ahora, y no digamos del sistema aéreo, antes ni volar. Pues todo va creciendo, va mejorando. También los medios de comunicación, ¿no? Antes apenas la prensa, ahora ya sabemos en un instante, podemos enterarnos de lo que pasa.
Pues a diferencia de ese progreso, del progreso técnico, el progreso espiritual de la sociedad no siempre es así. No puede ser así de menos a más. No, porque nosotros cuando nacemos no heredamos las virtudes de nuestros padres, no heredamos sus convicciones, ni siquiera heredamos sus conocimientos. Un niño cuando nace debe aprender de pequeño todo lo que va a ser su vida. Y cada niño que nace es un reto, es un misterio, es un nuevo empezar la historia, de alguna manera, la historia del hombre. Por eso también siempre se ha dicho, la Iglesia siempre está reformándose, siempre. Por ejemplo, ustedes pueden participar de un curso, de una formación intensa. Pueden aprender muchos temas, formarse, crecer en las virtudes. Pero si tienen sus hijos, ese niño, por el solo hecho de ser su hijo, no tiene toda esa formación, ni mucho menos esas virtudes que ha podido adquirir ese papá, esa mamá. Por eso cada generación es una lucha. Al que salga vencedor, dice el libro del Apocalipsis. Luego es una tarea constante la Iglesia. Es constante en el trabajo de la Iglesia en la evangelización. Por eso también la Iglesia va a ser constante en su predicación a la llamada a la conversión. Siempre va a llamar. Y por otra parte, también el ser humano, aunque no empieza de 0 a 10 en su crecimiento espiritual, no es como la técnica, ni siquiera en nuestro mundo personal nosotros no empezamos de menos a más. Uno puede empezar muy bueno y acabar siendo un pecador, lo sabemos. Judas, por ejemplo, se maleó. Otro puede ser muy malo, en el caso, por ejemplo, de Zaqueo hemos escuchado, era bien pecador, bien duro, pero cambió de repente. Una gracia muy extraordinaria y cambió. Hay otros que no cambian así de golpe, como Zaqueo. Y en un instante Zaqueo cambió de vida. Otros cambian poco a poco, como también otros se empeoran poco a poco. Por eso la exhortación de la Iglesia a nosotros siempre va a ser una llamada muy personal, muy personal. Si bien también la Iglesia debe velar por la atmósfera social, por que las leyes sean adecuadas para producir en la sociedad un ambiente bueno, sobre todo la Iglesia nos llama a cada uno de nosotros, a hacer un examen de conciencia. Si nosotros ante Dios estamos siendo fieles, cada uno de nosotros. Esa es la pregunta que nos va a hacer siempre Jesús. ¿Eres fiel a mí? ¿No? ¿Eres fiel a mi mensaje? Por eso es importante para nosotros, en primer lugar, la humildad. La humildad. La fidelidad se consigue con la humildad. La humildad de sabernos frágiles, la humildad de sabernos necesitados. Y la humildad para nosotros muchas veces lo vamos a vivir también en el reconocimiento de nuestros pecados. Y por otra parte, la humildad no solamente es sentirse menos o golpearse el pecho por los pecados. ¿Por qué? Hay una humildad que nos cuesta. Es la humildad de conocer la voluntad de Dios. Esa humildad es muy, muy necesaria. La voluntad de Dios.
el vivir la voluntad de Dios. Eso es lo que nos hace a nosotros buenos, lo que nos hace santos. Conocer la voluntad de Dios para nosotros no es complicado. No hay que hacer viajes a la luna, ni hay que hacer viajes a otras naciones. Para nosotros está bien claro. Podemos nosotros leer la Biblia, nos ayudará, pero sobre todo tenemos nosotros el órgano oficial del que podemos estar claros nosotros. Tú eres Pedro, le dijo Jesús a San Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La iglesia de Jesús está en Pedro. Por eso nos toca a nosotros conocer qué es realmente nuestra iglesia, cómo nos habla nuestra iglesia. Hoy por hoy, cuán pocos conocen el catecismo de la Iglesia Católica, cuán pocos lo han leído. Ahí está, y toca profundizar en ese conocimiento para amarlo, ¿no? Y querer vivirlo. Ojos que no ven, corazón que no siente. Si no estoy convencido, nunca voy a amar algo y nunca voy a seguirlo. Es necesario conocer eso. Esa es una humildad que hoy, creo yo, hace mucha falta. Conocer bien, para conocer bien la voluntad de Dios, que no hay que estar buscando especialistas y cosas así. Ahí está. Gracias a Dios tenemos el catecismo de la Iglesia Católica, por ejemplo. Hay también libros que te pueden ayudar a explicarlo y entenderlo bien. Darse un tiempo, porque de lo contrario vamos a vivir lo que tantos ya han vivido, Han pasado sus vidas buscando y no han encontrado. Dios nunca habla, no habla confuso, Dios habla nítido. El Evangelio no es complicado, el Evangelio es sencillo. Lo que pasa a veces es difícil. Es sencillo en sus mensajes, lo puede entender un niño, pero es difícil de asumir a veces, sobre todo cuando nos llama. Imagínate aquí, por ejemplo, Zaqueo. Es extraordinario, pero básicamente la sustancia de esta conversión Dios se la pedía. Este hombre era un ladrón, se enriquecía con dinero ajeno y la voluntad de Dios era que debía devolver lo robado. Y ya vemos qué hermoso. Este hombre junta el conocer la voluntad de Dios con ese encuentro personal con Jesús, con ese amor que le llega al corazón. Y no solamente devuelve lo que ha robado, sino dice, voy a devolver 4 veces más. Y además, la mitad de mis bienes se lo voy a dar a los pobres. Fíjate. Pidamos al Señor, a nosotros espíritu de humildad. Y pidámosle hambre también de su palabra. Démonos tiempo para conocer su palabra, que no es sino palabra de bien, palabra de salvación. Amén. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.